a empezar, ya sabemos que tenemos la cavidad abdominopélvica, ¿verdad que sí? Como lo vimos en la práctica pasada. Y pues como tal en la cavidad pélvica tenemos como tal pues órganos muy importantes donde tenemos los genitales en esta porción, como les decía, la cavidad abdominopélvica. Y pues como tal ya en la porción pélvica es donde tenemos los genitales que se dividen en órganos internos y externos. Y pues sí, miren, aquí esto como tal no se los preguntan en la práctica. Vamos a empezar con algo que pues que sí les pueden preguntar. Vamos con la vejiga, ya sabemos que es un órgano que aloja la orina, que pues que se divide en un vértice, ¿verdad? Aquí tenemos el vértice, donde tenemos también el cuello, tenemos caras, tenemos el fondo, pero aquí lo más importante es que si hacemos un corte transversal, este, perdón, no un corte transversal, un corte coronal, en la estructura interna de la vejiga vamos a tener que se puede observar la formación del trígono vesical, aquí como se puede observar, ¿ok? Se observa este trígono vesical, como aquí lo tengo, se observan los dos orificios ureterales derecho e izquierdo, miren aquí, hasta aquí se los puse, orificios ureterales derecho e izquierdo, y el orificio interno de la uretra, que es este. Entonces, doctores, a ustedes les pueden hacer esta pregunta, a ver, déjenles pongo las flechitas. Flechita, aquí está. Les pueden señalar eso, o sea, aquí la estructura, en el maniquí. Por eso pónganse, agarren sus maniquís y véanlos, en sus prácticas de neuroanato. Bueno, les pueden decir qué es esta estructura que se forma en la configuración interna de la vejiga y por qué está formado, cuáles son sus vértices. Y ustedes van a decir, está formado por los dos orificios ureterales, derecho e izquierdo, y también por el orificio interno de la uretra, que es este. Este es el orificio interno de la uretra, ¿ok? Y pues sí, esa es algo muy importante. Si no se los preguntan en la práctica, se los van a preguntar en su examen ordinario. Algo también importante que deben ustedes ver es el fondo del saco, son los fondos del saco. Fondo del saco de Douglas o también recto vesical, se los pueden de que señalar. Y pues sí, miren, de que los fondos de saco son como tal, no, a muchos se confunden, miren, los fondos de saco son simplemente estructuras en los que, pues como tal, son espacios que amortiguan los órganos cuando crecen, ¿ok? Y les pueden preguntar de que, a ver, les pueden señalar, ¿qué es ese saco? O bueno, ¿qué es esa estructura? ¿Y dónde se encuentra? Y ustedes van a decir, como tal aquí lo tenemos, miren, el fondo del saco de Douglas o recto vesical se encuentra posterior, miren, aquí tenemos esta estructura, doctores, que es la vejiga, ¿verdad? Se encuentra posterior a la vejiga urinaria y anterior al recto, ¿sí se fijan? Y como por ejemplo, ya ven que pues la vejiga urinaria almacena orina. Entonces a veces crece, ¿verdad? Este fondo del saco sirve como tal para amortiguar pues este espacio de que no apriete al recto y así, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Se encuentra posterior a la vejiga urinaria y anterior al recto, el fondo del saco de Douglas o recto vesical. Y también tenemos otro, ¿alguien más quiere ingresar? Muy bien. Ok, a ver. Y pues sí, doctores, como tal es eso. También tenemos otro fondo del saco que se le conoce como saco. Este es el fondo del saco recto vesical. Y tenemos otro fondo del saco que se llama... Ay, ¿dónde está? Lo había visto por aquí. Igual, si no lo encuentro, pues ahorita se los voy a explicar más
más específicamente. Pues sí, doctores, esa es como tal otra pregunta importante. Aquí tenemos, como les mencioné, el fondo del saco de Douglas o recto uterino, ¿ok? Y pues sí. Entonces ahora vamos, doctores, con otras cosas importantes que les pueden preguntar. Vamos a tener la uretra masculina. La uretra masculina, como ustedes saben, es mucho más larga por como tal por el pene que la uretra femenina y se divide en pues en ciertas porciones que es importante que ustedes recuerden, ¿verdad? Número uno tenemos la porción prostática. Esta porción como tal es la más pequeñita, miren, y es esta que literalmente pues pasa por la próstata. Es muy fácil, ¿verdad? O prostática pues pasa por la próstata. Y también vamos a tener otra porción que, que es como tal la porción intermedia o membranosa, que va a ser esta porción chiquita también, que si se fijan está en el esfínter externo de la uretra, controla esta porción. Y pues sí, doctores. Y también tenemos otra porción que es la como tal una porción bulbosa y una porción peniana, como tal en los hombres. Y pues como tal, estas porciones entran en la uretra esponjosa, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a tener tres porciones de la uretra prostática que pasa por la próstata, la uretra membranosa, que es controlada por el esfínter externo de la uretra, y la uretra esponjosa, que se divide en dos porciones, la porción bulbosa, que aquí está, y también la porción peniana que pasa por el pene, literalmente, ¿ok? Y pues sí, aquí como tal lo tenemos. Es la porción más larga y móvil de la uretra masculina. Se extiende desde la entrada de la uretra al cuerpo esponjoso, por eso se le llama uretra esponjoso. Ahorita vamos a ver qué es el cuerpo esponjoso, que es algo que también les pueden preguntar. ¿Ok? Desde la entrada de la uretra al cuerpo esponjoso hasta el orificio externo de la uretra, o sea, es una porción muy grande. Y pues sí, como tal son las tres porciones de la uretra. Y pues aquí como tal lo que les mencionaba, el trígono vesical famosísimo que les menciono, que está conformado como tal por el orificio uretral interno o interno de la uretra. Y pues sí, doctores, por los otros dos orificios que les había comentado. Eh, la uretra femenina, como ustedes saben, es más chiquita. Miren, por esta razón es tan larga como tal la uretra masculina, como tal, pues por el pene. Y pues sí. Ahora vamos con la vía espermática, algo que también les van a preguntar. Estas preguntas, si tienen alguna duda, díganme, doctores, por favor, si cualquier cosa. Aquí va a haber una pregunta clavada de examen, ya sea en el ordinario, en su tercer parcial eh, o en su práctica de anato. Doctores, pues vamos a tener que esta vía espermática es como tal la vía que siguen para la creación, que se sigue para la creación de los espermatozoides. ¿Ok? Vamos a tener primeramente los testículos, ¿ok? Que ya sabemos que son las gónadas masculinas. Ok, estos testículos están conformados por los túbulos seminíferos internamente en su configuración interna y presentan dos tipos de células, las células de Sertoli, que son de sostén, y las espermatogonias, que como tal son los que se convierten a posteriori en espermatozoides, ¿verdad? Entonces, a ver, ya les dije de los túbulos seminíferos, y me van a decir, a ver, Edwin, ok, ya me dijiste que tenemos los testículos, ¿cuáles son los túbulos seminíferos? Pues son estos, doctores, miren, aquí como tal les pongo túbulos seminíferos en testículos. Son estos, si se fijan cómo se divide como tal los testículos en muchas zonitas, como si partieran,
como si partieran un pastel en rebanadas, en zonas. Y estos túbulos seminíferos, doctores, son como tal, pues sí, son como tal donde inicia toda la vía espermática. Ok, entonces, ya tenemos eso. En el término de cada túbulo seminífero, o sea, de cada uno de estos, doctores, en el término, si se fijan que van de lateral hacia medial, miren, lateral hacia medial del testículo, ¿ok? Entonces, en cada término de cada uno formarán los tubos rectos, ¿ok? Los túbulos rectos o tubos rectos, que como tal son estos, doctores. Entonces, vamos a verlos. Les voy a dar un zoom para que puedan. Túbulos seminíferos, ok. Túbulos rectos, miren, son estos tubitos. Y son las terminaciones de los túbulos seminíferos, ok. Y pues ya los tenemos. Estos túbulos rectos forman la red testicular. A esta red testicular también se le llama red de Haller. Entonces, esta me la preguntaron a mí el año pasado, doctores, de que les señalan así, les van a señalar pues esta estructura y les van a decir, ¿qué es eso? O en qué estructura terminan los túbulos rectos, o qué forman, y ustedes van a decir red testicular o red de Haller, ¿ok? Eso es muy, muy, muy importante, doctores. A ver. Y pues sí, entonces, ahora que ya tenemos eso, ahora sí, vamos con lo siguiente. Ya tenemos túbulos seminíferos, la terminación de los túbulos seminíferos son los túbulos rectos, que son estos, que les señalo aquí, y también la red testicular o de Haller, ¿verdad? Que es como tal esta estructura, ¿ok? Esta es la formación de los túbulos rectos. Entonces, doctores, vamos a tener que esta red se continuará, esta red se va a continuar. Esta red se continuará con los conductos eferentes. Ojo, doctores, conductos eferentes, no deferentes, ¿eh? Se me vayan a confundir ahí. Conductos eferentes, los cuales conectan a la red con el conducto del epidídimo. A ver, Edwin, ¿cuáles son los conductos eferentes? Enséñamelo en la imagen. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Listo. A ver, nos quedamos en la red testicular. Después, ¿con qué se iban a conectar, doctores? Con los conductillos eferentes, ¿verdad que sí? Eferentes, con E nada más, que son estos. Si se fijan, es que es todo como una sucesión así bien chida. Red de Haller o red testicular se conectan con los conductos eferentes para conectarse con qué, doctores? Con el epidídimo. El epidídimo es esta estructura que se observa aquí. Si se fijan, este epidídimo, doctores, es como el sombrerito del testículo. Si se fijan, esto es el epidídimo, este merito. Entonces, ¿cómo era, Edwin? A ver, acuérdame de nueva cuenta. ¿Cómo era? Red testicular se conecta con los conductillos deferentes al epidídimo. Entonces, doctores, ¿a ustedes qué les pueden preguntar? Les pueden decir, ¿qué estructura conecta la red testicular o de Haller con el epidídimo? ¿Y ustedes qué van a decir? Conductos eferentes. Así se las pueden preguntar. Esa fue otra pregunta de otros que le hicieron a otros amigos. Entonces, y ya, como les mencioné, se conectan a la red del epidídimo y en el epidídimo se almacenarán los espermatozoides y pues como tal maduran y es donde ocurre la espermiogénesis, ¿ok? Y pues sí. Entonces, ¿dónde se almacenan los espermatozoides y dónde maduran? En el epidídimo, ¿ok? Y pues sí. Esto como tal, doctores, forma parte de la vía espermática.
De la vía espermática intratesticular. ¿Por qué intratesticular? Pues porque es parte de la configuración interna de los testículos, ¿verdad? Entonces ya como tal lo que vamos a continuar es parte de las vías espermáticas extratesticulares, como aquí les pongo, fuera de él. ¿Ok? Entonces, doctores, vamos a tener que del conducto del epidídimo se continúa el esperma al conducto deferente. Este sí es con D, doctores. ¿Sí se fijaron? Entonces, del conducto del epidídimo, que es este, se conecta al conducto deferente, que es este, doctores. ¿Sí se fijan? Miren, este es el conducto deferente, este que les voy a marcar de amarillo. Este merito, miren, si se fijan, este es el conducto deferente. ¿De dónde sale el conducto deferente, doctores? Del epidídimo, ¿ok? Se continúa, el conducto del epidídimo se conecta con el conducto deferente, que se reúne a la vesícula seminal, ¿ok? Y miren dónde desemboca el conducto deferente, en la vesícula seminal. Y en la vesícula seminal que se produce semen. Entonces ya estamos viendo como tal que los espermatozoides maduros ya llegan al semen. Si ustedes recuerdan, espermatozoides que llegan sin semen, pues como tal no pueden fecundar porque este semen los nutre, ¿ok? Entonces, pues ya, si se fijan cómo todo se va conectando, epidídimo, conducto deferente con D, doctores. Llega a la vesícula seminal y pues sí. Y pues vamos a tener que del conducto del epidídimo se conecta con el conducto deferente que se reúne con la vesícula seminal. De la cola del epidídimo al cuello de la vesícula seminal, ambos confluyen. ¿Ok? Sí. Y pues sí. Ahora también vamos a tener que presenta el conducto deferente una ampolla donde se almacenan los espermatozoides. Al abrirse la ampolla llegan a la vesícula seminal y al abrirse ambos sale el esperma y el semen. Esto se los voy a mostrar como tal en esta imagen porque pues como tal es lo que les menciono, miren. Esta es la vesícula seminal, doctores. ¿Ok? Ahí donde llegaba, ¿qué llegaba ya la vesícula seminal? El conducto deferente. Y miren, aquí está como tal el conducto deferente. Y después el cuello de la vesícula seminal. ¿Sí se acuerdan que les comenté? Miren, este es el cuello de la vesícula seminal y confluyen. ¿Sí se acuerdan que les había puesto? Confluyen. Aquí el conducto deferente se los marco de rosita. Miren, ampolla del conducto deferente de rosita y la vesícula seminal. Miren, aquí está la vesícula seminal de amarillo y aquí está la vesícula seminal de amarillo y aquí está el conducto deferente de rosa. Confluyen y pues como tal van a formar el conducto eyaculador, ¿ok? Entonces, doctores, vamos a tener que los conductos eyaculadores se extienden desde la confluencia de la ampolla del conducto deferente y del cuello de la vesícula seminal, ¿ok? Miren, confluyen. Les voy a volver a repetir porque aquí se me suelen confundir. Miren, vamos a tener al cuello, al conducto deferente. El conducto deferente, doctores, se va a ir por aquí atrás. Miren, bueno, se los voy a poner más delgadito y de color rosita para que no se me confundan. Miren, aquí, miren, este es el conducto deferente. Ay, no se ve. Híjole, a ver. Ahora sí ya se ve. Miren, este es el conducto deferente. Ok, esta es la vesícula seminal. Ay, alguien quiere entrar. Listo. Este es el conducto deferente. Y miren, confluye. Este es el conducto deferente. Confluye con el cuello de la vesícula seminal, si se fijan. ¿Y qué me va a formar, doctores? Me va a formar el conducto eyaculador. ¿Ok? Bueno, me va a formar el conducto eyaculador. ¿Ok? Donde almacenan al abrirse la ampolla, llegan a la vesícula seminal, al abrirse ambos sale el esperma y semen, ¿ok? Entonces, doctores, ¿por qué va a llegar? ¿Qué transporta el conducto deferente?
los espermatozoides. ¿Por qué? Porque viene del epidídimo. Y ya sabemos que del epidídimo salían los espermatozoides maduros. Y ya sabemos que de la vesícula seminal sale el semen. Entonces va a abrirse como tal el conducto deferente del cual van a salir espermatozoides. Y de la vesícula seminal pues va a salir semen. Y pues sí, como les mencioné, la vesícula seminal se continúa con el conducto eyaculador, del cual se forma por la confluencia de la ampolla del conducto deferente con la vesícula seminal, con el cuello de la vesícula seminal. Anoten eso si quieren, porque eso es muy importante, ¿ok? O sea, a veces suelo mostrarme muy repetitivo, pero los que les digo muchas veces es porque se lo preguntan. Entonces, este atraviesa la próstata, si se fijan, doctores, el conducto eyaculador es este, atraviesa la próstata para conectarse con la uretra prostática, doctores, miren. Y entonces por esta razón es que cuando un hombre, pues cuando un hombre eyacula, cuando un hombre pues se masturba, sale por donde sale la orina, también pues salen los espermatozoides, ¿verdad? Por esta razón, fíjense qué chido, como uno entiende el cuerpo humano y dice, no manches, con razón, qué chido. ¿Por qué? Porque el conducto eyaculador que se forma por la confluencia de la vesícula seminal y el conducto deferente, se conecta con la uretra prostática. Si se fijan, hasta aquí se los marqué, uretra se comunica con la uretra prostática y por esta razón ya la uretra prostática pues está en el pene y pues ahí sale todo. Ok, doctores, y pues esta fue la vía espermática importantísima. Ok, ¿alguna duda tienen respecto a esto, doctores? No, doctor, todo bien. Muy bien, excelente. Vamos a continuar, ¿eh? Espero y les esté ayudando mucho la asesoría. Vamos con lo siguiente. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Me parece permitir. Doctores, estoy grabando la clase, para si alguien se perdió una parte o así, díganme y les paso el video, porque muchos alumnos me han pedido asesorías y así, y pues en caso de que se hayan perdido una parte, díganme y pues yo les paso el video, para que les quede así todo bien claro y no se me pierdan en partes. Y pues sí, como les digo, el conducto deferente transporta espermatozoides y abarca desde la cola del epidídimo al cuello de la vesícula seminal, donde confluye con esta. ¿Ok? Y pues sí, algo muy importante también aquí, el conducto deferente, el conducto deferente tiene 4 porciones, doctores. La primera porción, que es la epididimaria, porque sale del epidídimo. La segunda porción, que es la funicular. La tercera porción, que es la inguinal, donde está contenida en el conducto inguinal. Y la cuarta porción, que es la abdominopélvica. Esta es la más importante porque forma la ampolla, ¿ok? Y es el reservorio de los espermatozoides. Entonces, si la doctora Gurrola les pregunta, ¿cuál, o el doctor Rosales o el doctor William, cuál es la porción del conducto deferente, que es el reservorio de los espermatozoides? Ustedes le van a decir, ah, sí, me lo dijo ayer el Edwin, es la cuarta porción abdominopélvica que forma la ampolla y es el reservorio de los espermatozoides. Y pues la segunda porción funicular va en el famosísimo plexo venoso pampiniforme. Muy importante. Cuando operen a sus perritos en técnicas quirúrgicas van a ver así ese plexo venoso bien chido. Se ve espectacular. Y pues las vesículas seminales, que como les digo, en la porción final de esta vesícula, en su conducto o cuello se le une al conducto deferente y para formar el conducto eyaculador. Como les mencioné, doctores, el conducto eyaculador es este azulito que les marco, si se fijan, que confluye en la uretra, en la uretra prostática, ¿ok? Y desemboca en el vértice del vero montano, a los lados del utrículo. Miren, doctores, si se fijan cómo confluye, aquí en esta zona donde confluye, se le conoce como vero montano. El vértice del vero montano, a los lados del utrículo prostático. Ahí desemboca. ¿Qué desemboca? ¿Qué desemboca, Edwin? ¿Qué me dijiste?
el conducto eyaculador desemboca en el vértice del verumontanum de la uretra. Y pues aquí se me olvidaba comentarles, doctores, como tal, en la porción prostática, esta porción, es la porción más ancha y dilatable en su pared posterior, presenta la cresta uretral. A ver, y me van a decir, a ver, Edwin, a ver, y dime qué es la cresta uretral. Es esta subidita, ay, se los voy a poner más, es esta subidita. Sí, la uretra prostática presenta la cresta uretral, ¿ok? La cresta uretral. Y en esa cresta uretral presenta una sobrelevación que es el colículo seminal o verumontanum. El colículo seminal o verumontanum es lo mismo, no se me confundan, doctores. ¿Ok? A ver, doctores, a ver. ¿Y qué les dije que confluía ahí? ¿Qué desembocaba en el vértice del verumontanum? El conducto eyaculador, ¿verdad que sí? Miren, en la cresta uretral, miren, es esta, presenta una sobrelevación que es el colículo seminal. Miren, es este. Y pues aquí está el colículo seminal o verumontanum, que es esta cochinadilla, ¿qué es eso? ¿Ok? Y pues ahí que desemboca, como tal, ahí es donde desemboca, en el vértice del verumontanum desemboca el conducto eyaculador. Y aquí, como lo menciono, en el centro del colículo está el utrículo prostático, que es el vestigio del conducto paramesofrénico. Hay algo de embrio, qué feo. A cada lado de este utrículo tenemos los conductos eyaculadores. Y pues sí, pero pues ya les comenté que es el verumontanum o colículo seminal, una estructura muy importante. Igual ustedes le preguntan, doctores, asegúrense, cerciórense. Doctora, el verumontanum, el conducto eyaculador, desemboca en el vértice del verumontanum. Sí, así es. Pues ustedes pregunten, ustedes mientras el que como bien, y expliquen. El que enseña aprende 2 veces. Y pregunten. Así uno aprende, doctores. Miren, aquí les tengo. Colículo seminal o verumontanum. ¿Qué desemboca ahí? Ya saben, ¿verdad? Pues sí. La próstata, ya tenemos el pene, doctores. Vamos con la estructura del pene. Vamos a tener que el pene está formado. Ya sabemos que tenemos una extremidad posterior o raíz del pene. También tenemos un cuerpo. Y también tenemos las formaciones eréctiles, ¿verdad que sí? Vamos a tener que, pues como tal la extremidad o raíz del pene está formado por 2 cuerpos cavernosos. Y que entre estos 2 cuerpos cavernosos forman un surco en el centro donde pasa el cuerpo esponjoso. Entonces vamos a tener 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Ahorita les voy a enseñar la imagen, por si no me entienden, tranquilos. Vamos a tener que el cuerpo cavernoso, a ver, ¿alguien quiere entrar? Que el cuerpo cavernoso son 2 formaciones eréctiles. Son 2 formaciones eréctiles que se adelgazan hacia sus extremidades, se unen a nivel del dorso del pene y se insertan en las ramas isquiopúbicas, formando los pilares del pene. Ok, vamos a tener el cuerpo, el glande, y pues vamos con las formaciones eréctiles. Vamos a tener que, respecto a las formaciones eréctiles, vamos a tener el cuerpo esponjoso, que el cuerpo esponjoso se aloja en la uretra, se aloja entre los 2 cuerpos cavernosos y se divide en 3 partes: bulbo, que forma el bulbo del pene, cuerpo esponjoso, cuerpo del cuerpo esponjoso, cuerpo del cuerpo esponjoso, así se llama, y glande del cuerpo cavernoso, del cuerpo esponjoso, perdón. Y vamos a enseñarles la imagen para que no se me confundan. A ver, Edwin, a ver. Tú me dijiste que había raíces del pene, ¿verdad? A ver, ¿y cuáles son? Son estas, doctores. ¿Dónde les dije que se insertaban? En las raíces isquiopubianas. Y aquí están. Y me van a decir, Edwin, a ver, y tú me dijiste que de un cuerpo esponjoso, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es o qué? Pues vamos a tener que el cuerpo esponjoso va a ser doctores, miren. Y miren,
Si se acuerdan que les dije que había un cuerpo del cuerpo esponjoso, pues es esto. Si se acuerdan que como tal les dije que había un glande del cuerpo esponjoso, pues es esto, ¿ok? Entonces les pueden de que señalar qué es esta estructura y ustedes qué van a decir. Cuerpo esponjoso. Cuerpo esponjoso solo hay uno. Cuerpo cavernoso, si se fijan como ustedes, son dos. Miren, se unen los dos porque son como dos diferentes y pues en ese surco alojan el cuerpo esponjoso. No se confundan ahí porque se confunden mucho cuando les preguntan el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso. El cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso es este, ¿ok? ¿Qué aloja los cuerpos cavernosos, que son dos? Alojan al cuerpo esponjoso, ¿ok? Y pues sí, ahora que ya vimos la imagen, como les dije, tenemos el bulbo del cuerpo esponjoso, tenemos el cuerpo del cuerpo esponjoso y el glande del cuerpo esponjoso, que forma el glande del pene. Aquí me equivoqué, aquí no es cavernoso, ¿eh? Y los cuerpos cavernosos que se unen a nivel del dorso del pene, forman los pilares del pene al insertarse en las ramas isquiopúbicas y se extienden hasta la corona del glande. Presentan un surco inferior o surco subcavernoso para el cuerpo esponjoso y uno superior para la vena dorsal profunda. Miren, que presentaban un surco subcavernoso donde se aloja el cuerpo esponjoso y el otro para la vena dorsal profunda, que es esta, ¿ok? Y los pilares del pene son estos, doctores. Estas, donde surgen como tal los cuerpos eréctiles, ¿ok? El pilar del pene, para que ahí no se me confundan con eso, ¿ok? Y pues sí, como tal tenemos tres partes, el glande del pene, que como tal en este sería pues el glande del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cavernoso o del esponjoso. Del esponjoso, ¿verdad? Esponjoso solo hay uno. Y pues sí, el cuerpo del pene, formado también por el cuerpo del cuerpo esponjoso, que es este, y pues también por la porción de los cuerpos cavernosos, y por la raíz, que es como tal de donde surge. Y pues como tal esto es el pene, doctores. Es, pues sí, como tal es eso. Entonces, son dos cuerpos cavernosos que alojan a un cuerpo esponjoso, ¿verdad? No se les olvide eso. Y pues tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues sí, como tal tenemos tres porciones del pene, como les digo, la raíz, el cuerpo y el glande. ¿Qué más, doctores? Pues ya tenemos ahí el pene. Miren, aquí tenemos como tal, ya sabemos, órganos internos femeninos, tenemos los ovarios, tenemos las trompas de falopio, tenemos el útero y la vagina. Y pues me van a decir, a ver, Edwin, dime por favor, ¿cuál es cuál, verdad? Pues vamos a tener, aquí algo que también les pueden preguntar son los medios de fijación o ligamentos en la mujer. Pero pues primeramente vamos a tener a los ovarios, ¿verdad? Los ovarios que van a tener un polo inferior y un polo superior. Y pues también vamos a tener a las trompas a las famosísimas trompas de falopio. ¿Cuáles son las trompas de falopio? Pues son estas. Las trompas de falopio se dividen en 4 porciones. Ok, ojo con esto que les voy a decir, que también es pregunta de examen y pregunta de ordinario. Vamos a tener que las trompas uterinas o trompas de falopio se dividen como tal en 4 porciones. En la porción intersticial o uterina, que es esta, donde la porción intersticial, miren, se las coloreé de azul, no se me confunden. Porción intersticial o uterina, que si se fijan ustedes está dentro del útero, ¿ok? Segunda porción, que es el istmo, que es como tal pues donde está más constriñida, donde podría decirse es el istmo. Porción intersticial, el istmo y la ampolla. A ver, doctores, ¿y qué ocurre en esa ampolla? A ver, que es pregunta de embrio también. En la ampolla de la trompa de falopio ocurre la fecundación, ¿ok?
¿Qué ocurre, doctores? La fecundación. Ampolla, lugar donde ocurre la fecundación. Anótenle ahí y pónganle pregunta. Ampolla, lugar donde ocurre la fecundación. Y el infundíbulo, que es que como tal es donde captan al ovocito, ¿verdad? Que es este, el infundíbulo. Ok, y pues ahí ya tenemos como tal como les mencioné, al ovario, que tiene un polo superior, un polo superolateral y un polo superomedial, y el hilio del ovario donde entran las estructuras. Y pues sí, también vamos a tener el útero que se divide en un fondo, que se divide en un cuerpo, istmo del útero y cuello del útero. Y el cuello del útero también se le llama cervix o conducto del cuello del útero, que es esta porción es el cervix. Y las estructuras que están al lado del cervix, o sea estos como fondos, se los voy a colorear con color azul para que se vea, estas estructuras se les llaman como fornix vaginal, ok, porque esto ya es vagina, esto ya es, esto como tal ya es conducto vaginal, ok, entonces este es como tal el istmo, el cuello o cervix, y a los lados tenemos el fornix vaginal. Y pues sí, doctores, tenemos eso. Tenemos los medios de fijación. Bueno, ya vimos como tal la tromputerina, el útero, que como les mencioné, tiene el fondo, el extremo superior, el cuerpo del útero, el cuello. Bueno, es que su libro me parece que se los divide en 3 porciones. Y en el cuello del útero me parece que ellos incluyen de que el istmo, perdón, en el cuerpo incluyen el istmo. Entonces ya ahí ustedes les pueden preguntar a la doctora ahí en cuántos, porque los doctores pues cambian de opinión, ¿verdad? Algunos dicen una cosa, algunos te dicen que 3, otros te dicen que 4, entonces ahí depende, se los dejo a ustedes. Entonces, como el cuello del útero inicia con el istmo del útero, que es como tal el istmo del útero, es en la zona de transición entre el cuerpo y el cuello, miren, aquí está, entre el cuerpo y el cuello. Y tiene una porción supravaginal, como les digo, encima de la vagina, y tiene y una vaginal envuelta por la vagina y que forma el fornix, ¿ok? ¿Qué es esto que les pongo aquí? Que tiene una porción supravaginal, o sea, de que encima de la vagina, y otra vaginal, que es como tal donde les digo que se forma el fornix vaginal. A este fornix, envuelta en la vagina, a este fornix también se le llama como hocico de la tenca. ¿Qué es el hocico de la tenca? Es la porción vaginal del cuello uterino. Miren, es esto, ¿ok? A eso también se le llama como ocio de tenca, perdón, yo diciendo que hocico de la tenca. Ocio de tenca, porque es la porción vaginal del cuello uterino, ¿ok? Porción vaginal del cuello uterino. Y pues como tal, como les menciono, en el cuello uterino se encuentra el cervix, que es como tal el orificio de entrada al útero. Es por donde entran como tal los espermatozoides. Y pues aquí tenemos algunos medios de fijación que les pueden preguntar en su examen, pues de ordinario más que nada, que es el mesometrio. ¿Dónde se los coloreé? Creo que aquí no los coloreé. Ah, aquí está, miren. El mesometrio, miren, el mesovario y el mesosalpinx, salpinx, si les preguntan de salpinx, ustedes siempre acuérdense que es alusión a trompas uterinas, ¿ok? Mesosalpinx, porción superior del ligamento ancho, envuelve las trompas uterinas. Mesometrio, útero, porción del ligamento ancho basal. Y mesovario, que es el repliegue posterior del ligamento ancho. Nada, pues se las pueden señalar. Ustedes nada más recuerden dónde está cada uno. Mesosalpinx con las trompas uterinas. Mesovario, pues con los ovarios. Aquí. Y el mesometrio, que es este. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, la fosa ovárica. Pregunta clavada de examen también, doctores. Ya casi acabamos, Y ahorita les quiero
les voy a comentar algo del fondo del saco de Douglas, que me parece que ahorita no se los dije de manera tan específica. Ahorita se los comento de una mejor manera. ¿Ok? Vamos con cuánto nos queda. Ya casi acabamos, ¿eh? Lo más importante. Y ahorita les voy a hacer su examen, ¿eh? Para que no se me vayan. Y también los que faltan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que faltan, por favor, de poner su matrícula en el chat. Por favor, pónganme su matrícula. Faltan como unos 3 o 4. Ahí de favorzote. Entonces, pues sí. Ahí les encargo, por favor. Entonces, vamos a continuar. Fosa ovárica. Pregunta clavada de examen o pregunta clavada. Yo estoy seguro que se los van a preguntar mañana. Si ustedes son un grupo suertudo, se las van a preguntar mañana. A ver, ¿dónde está? Fosa ovárica. Atrás o posterior por los vasos hipogástricos. Los vasos hipogástricos también se les conoce como pues ilíacos internos, ¿verdad? Y el uréter. A ver, y me van a decir, a ver, Edwin, pues enséñame una imagen o algo para ver. Pues sí, ¿verdad? Ahorita, aquí va, vamos a enseñárselas. Entonces, vamos a tener la fosa ovárica. La fosa ovárica, pues es como tal la estructura que, pues entre comillas, se forma para, pues, alojar a los ovarios. No hay una imagen como tal, así que ustedes digan, ah, esta es, pero pues esta es la que yo puse que mejor representaba la fosa ovárica. Tenemos como tal, doctores, este es el ovario, como tal, posterior. A ver, ¿dónde lo puse? Es que no, tridimensional es donde se puede ver bien de que los vasos ováricos. Aquí están, miren. Vasos ilíacos internos. Son los externos, maldición. Vasos ilíacos. Y los vasos ilíacos internos son los que están posterior a los ovarios. Entonces, aquí se los voy a dibujar como tridimensionalmente. Imagínense que pasa por atrás. ¿Ok? Miren. Miren, aquí pasa por atrás. Aquí imagínense que a posterior están la arteria, los vasos hipogástricos o la arteria, a ver, permitir. Listo. Entonces, posterior, atrás o posterior están los vasos hipogástricos o arteria ilíaca interna, que es lo mismo, y el uréter. Uréter, ok, doctores, esas dos estructuras. Aquí ya me acordé, miren, aquí les dibujé el uréter. Este es el uréter y aquí yo le puse, si quito aquí, si hago una resección, si yo estoy operando, imagínense que yo estoy operando y quito aquí el ovario, voy a tener por detrás al uréter. Miren, el uréter es el que les dibujé aquí de naranjita y está detrás, ahí detrás y posterior voy a observar al uréter y a los vasos hipogástricos o vasos ilíacos internos, ¿ok? Ese es el primero. Adelante o anterior va a estar el ligamento ancho del útero. Adelante o anterior va a estar el ligamento ancho del útero. ¿Qué es este, doctores? Si se fijan, está anterior. Ligamento ancho del útero. Y si ustedes se recuerdan, ya vimos el ligamento ancho del útero. Miren, aquí está excelente, miren, aquí está el ovario. Entonces, posterior vamos a tener al uréter. Y también vamos a tener que anterior vamos a tener al ligamento ancho del útero. El ligamento ancho del útero, recuerden que les mencioné. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la imagen? Se me perdió. Oh, maldición. Bueno, a ver si ahorita la encuentro. Sí, el ligamento ancho del útero, que es el mesos del útero. Se conforma, ya les dije, por el mesosalpinx, el mesometrio y el mesovario. Entonces es como tal todos. Y esto es una estructura tridimensional, ¿ok? Ya ustedes por eso pónganse bien listos en
en las imágenes. Va a estar entonces anterior el ligamento ancho del útero, que es este, que si ustedes se fijan es anterior. Acuérdense que acá esto es la vesícula, doctores, y para arriba es anterior y para abajo es posterior, no se me confundan. Hasta aquí, miren, aquí yo me puse vesícula anterior, Edwin. Así yo siempre me acuerdo. Entonces, para acá, y si se fijan, está para acá el ligamento ancho del útero, entonces está anterior. Ya vimos que posterior estaban los vasos hipogástricos y el uréter. Arriba van a estar los vasos ilíacos externos. Aquí los tenemos. Si se fijan, es arriba. Estos son los ovarios. Y arriba van a estar los vasos ilíacos externos. Y abajo va a estar la arteria uterina. ¿Ok? Abajo va a estar la arteria uterina. Arteria uterina debajo del ovario. De hecho, hay una imagen, si ustedes buscan en el Netter, en la página 588, en esa imagen ahí se ve muy bien cómo está debajo la arteria uterina. Entonces, machetense muy bien la fosa ovárica, ¿ok? Ya vimos como tal que lo limitaba y pues, si tienen alguna duda, díganme por favor. ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos, pensé que tenía el micrófono prendido. Bueno, eh, respecto a la vagina, como les comentaba, tiene una porción superior o tiene una porción superior o vaginal. Vamos a tener que, perdón, esta porción pélvica superior y una porción perineal, ¿ok? Vamos a tener que en esta porción pélvica superior vamos a tener algo muy importante que es en la extremidad superior. Esta es la vagina, ¿ok? Esta es la vagina. Y como yo les mencionaba, ¿ok? Esta vagina
al lado ¿qué era esto? Esto era el óseo de Tenca. ¿Sí se acuerdan que era el óseo de Tenca? El óseo de Tenca era la porción vaginal del cuello uterino. Al lado del óseo de Tenca tenemos el fornix vaginal, ¿ok? El fornix, que es como tal lo que rodea al óseo de Tenca, ¿ok? Y pues como tal algo muy importante. Vamos a tener de que vamos a tener los fondos del saco. El fondo del saco rectouterino. Me parece que hace ratito yo me equivoqué. El fondo del saco rectouterino, doctores, está posterior. Este amarillito que les pongo, ¿ok? Posterior vamos a tener al recto y anterior vamos a tener al útero. Vamos a tener que está delimitado, entonces, posterior por el recto y anterior por el útero. ¿Ok? Hasta su nombre nos lo dice, recto uterino. Recto posterior y útero anterior. ¿Ok? Entonces, también vamos a tener otro fondo de saco, que vamos a tener también el fondo del saco rectouterino, fondo del saco vesicouterino, vejiga y útero. En el fondo del saco vesicuterino vamos a tener a la vejiga anterior, que este es el fondo del saco vesicuterino. Vamos a tener a la vejiga anterior y al útero posterior. Entonces, fondo del saco de Douglas. ¿Qué es anterior? ¿Por qué está delimitado? Anteriormente por el útero y posteriormente por el recto. ¿Ok? Y pues